Llevamos unas pocas semanas de competición en esta temporada 2023-2024 en la NBA, pero a estas alturas ya nos empezamos a hacer una idea de quién está listo para dar el salto, quién va a tener una oportunidad y qué jugador no ha estado a la altura o no ha podido aprovechar su situación o su contexto. Y por eso aquí voy a hablar de algunos jugadores con los que yo personalmente ya me he rendido. Ya está. O sea, llevo años esperando en algunos casos, en otros tal vez no tanto, pero creo que ya es suficiente. Y personalmente yo, si tenía algo de stock restante de ellos, lo he vendido. Y aquí os traigo un total de 10 jugadores, 9 en los que yo tenía fe y un primer jugador en el que mucha gente tenía fe. Yo la verdad es que no tenía mucha desde el día 1, pero que también creo que ya está, al menos en su etapa actual. Y nada, antes de nada, por supuesto, dadle a like al vídeo, suscribiros porque ayuda muchísimo al canal, y decidme debajo con qué jugadores os pasa esto. ¿Qué jugadores vosotros creéis que iban a ser buenos, buenísimos, estrellas, o simplemente que iban a aguantar en la NBA y no han estado a la altura de las expectativas? Y ahora ya sí, vamos a empezar. Y bueno, tengo el enlace afiliado también al NBA League Pass, siempre lo digo, pero está bien recordarlo. Si queréis pagar el NBA League Pass, si lo hacéis a través de mi enlace, vosotros gastáis lo mismo y a mí me dais un porcentaje, así que se agradece. Y vamos a empezar entonces. Y este bonus, digamos, el primer jugador de los 10 que voy a mencionar es uno del que yo no tenía mucha fe, es la realidad. Trey Mann, de los OKC Thunder. Es un jugador que fue el pick 16 o 19 del draft, creo que 19, si no recuerdo mal, pero bueno, un pick del top 20 de su draft. Está ahora en su tercera temporada en la NBA o empezando su tercera temporada en la NBA y es alguien que tenía atributos interesantes en el draft. De eso yo era consciente también, obviamente, pero me parecía más un pick de final de primera ronda, comienzo de segunda ronda, alguien el que valía la pena probar suerte porque la capacidad de tiro y la habilidad con el balón en las manos era interesante, pero había muchas cuestiones y la realidad es que este año Oklahoma, con la llegada de Cason Wallace, aparte de todo el personal que hay ya, no hay minutos para él, pero nunca justificado tener sus minutos. Es verdad que ha tenido cierres de temporada en años de tanqueo en los que ha tenido su aportación, pero la realidad es que en el día a día creo que nunca ha sido un jugador de impacto positivo para los Thunder. Y bueno, eso, yo no tenía mucho stock, pero supongo que habrá gente que lo tiene y personalmente no soy asesor financiero, pero recomiendo que lo vendáis. Pasamos ahora al primer jugador en el que yo conservaba un mini atisbo de esperanza. Vamos un poco de menos a más porque la realidad es que el año pasado ya me rendí con él, pero puestos a mencionarlo ya que sigue la NBA. Mo Bamba, eso, el año pasado cuando no se aprovechó su oportunidad con Orlando y llegó a los Lakers y tampoco tuvo ningún tipo de oportunidad o no consiguió gestionar o justificar minutos, para mí ya se había acabado, pero dado que los 76ers le dieron una oportunidad más y había minutos para él, porque Montrezl Harrell por encima se lesionó, estaba entre él y Paul Reed. Paul Reed me parece un jugador más interesante, es la realidad, pero aún así, tal vez Mo Bamba tenía alguna oportunidad y no lo ha conseguido. Y creo que no lo va a conseguir. Para mí, ya está. Se ha acabado. Un pick 6 del draft, un jugador con mucho potencial, físicamente increíble. No le da. No es lo suficientemente sólido en general. Y aunque en teoría tenga potencial de tiro, tenga muchos atributos, ya está. Mo Bamba no. Tal vez aguante un par de años más por la mínima del veterano, pero personalmente considero que se ha acabado su trayectoria en la NBA. Pasamos ahora a James Wiseman. Y aquí he de decir que yo es que tampoco tuviera muchísimo stock puesto en James Wiseman, pero es cierto que yo, como tantos otros en el draft, me lo creía. O sea, me pareció un jugador digno de haber sido seleccionado con el pick número 2 del draft. No me parecía ideal, o sea, había cosas que me levantaban dudas porque era evidente que necesitaba madurar y los Warriors querían ganar, así que no estaba convencido del todo con ese aspecto, pero sea como sea, yo, igual que muchos otros, creía que James Wiseman era un talento digno del top 3, como mínimo. O sea, para mí el top 3 era Anthony Edwards, LaMelo Ball y James Wiseman, o sea que me lo creí. Y está claro que ha tenido problemas de salud, hay motivos por los que le ha costado, pero si bien tiene unos atributos físicos tremendos, James Wiseman no es bueno al baloncesto. O sea, da igual lo atlético que seas y lo grande que seas, si no eres bueno y no espabilas y no te desarrollas, tal vez sea falta de trabajo, tal vez sea falta de experiencia, pero en su cuarto año en la NBA con los Detroit Pistons, Wiseman está muy lejos de ser un jugador y seguro que habiendo sido un pick 2 del draft vas a tener un par de años más de oportunidades por la mínima, de un lado a otro seguirá saltando probablemente, pero yo ya me he rendido con él. Y vamos a seguir con un jugador en el que tal vez tenía más esperanzas depositadas que en James Wiseman, aún así nunca fui un auténtico mega fan, y ese es Bol Bol. Ya hace tiempo que yo me bajé del carro de Bol Bol, pero hay mucha gente que sigue en él y considero que el fit no es ideal tampoco, pero cuando un jugador como Bol Bol, que tuvo un comienzo de carrera muy difícil, porque hubo muchas lesiones, porque cayó un equipo como Denver donde no había minutos, llegó a los Celtics y los Celtics se deshicieron de él, y llegó a los Magic y en Orlando tuvo oportunidades y tuvo momentos interesantes, pero aún así, básicamente en el momento que Bol Bol estaba en el campo, su equipo era peor
porque es la realidad, hasta el punto del que se cayó de la rotación de los Magic, es una mala señal, porque los Orlando Magic el año pasado tampoco es que fueran un equipazo. Y este año quien le ha dado una oportunidad son los Phoenix Suns. Y a estas alturas, a sus 24 años de edad, sí, es un jugador muy interesante. Hay gente estúpida que todavía compara a Bol Bol con Víctor Wembanyama cuando hay una diferencia abismal, pero... sí, la idea de Bol Bol puede ser interesante, tiene potencial ofensivo, pero no es un buen defensor en absoluto y no es lo suficientemente bueno en ataque y los años siguen pasando y eso, yo considero que ya me bajé un poco el carro el año pasado, pero definitivamente eso, para mí es el peor fichaje de los Phoenix Suns, o sea que sí, me he rendido con Bol Bol. Seguimos con otro jugador con el que probablemente me rendí antes que con Bol Bol, y ese es James Bouknight, pero bueno, lo he puesto por aquí porque yo, igual que tantos otros, al final tengo que admitir mis errores, ¿no? Yo consideraba que James Bouknight era un pick de lotería. No creo que fuera un robo en el pick 11 del draft, pero creía que era un jugador con un rango de elección en esa dinámica, digamos. Al final me parece justificable seleccionar a James Bouknight en ese pick y no es un jugador de la NBA, es evidente. O sea, los Hornets ya han rechazado su cuarto año de contrato, que es la próxima temporada, porque siendo un muy buen anotador universitario no ha sido bueno ni en la G-League. Y si llegamos a ese punto y su tercer año en Summer League sigue siendo malo, es que ya está, a Bouknight no le da. Tal vez consiga alguna oportunidad más, pero no es James Wiseman, no fue un pick 2 del draft. No, yo no espero absolutamente nada de él. Y un jugador que me gustaba mucho en su draft es Kira Lewis, y me bajó el carro. Ya llevo también un tiempo fuera, pero Kira Lewis fue un pick de lotería y me parecía un pick de lotería, es la realidad. Yo confiaba en él, en su capacidad de anotación en base a su velocidad, en un jugador muy rápido, y se rompió el cruzado muy pronto, y eso perjudicó, pero la realidad es que en su cuarta temporada ahora mismo en la NBA con los Pelicans no juega, es un jugador totalmente irrelevante. No ha conseguido mejorar como tirador, no es un muy buen defensor tampoco, y es un pase pequeño, rápido, que ha tenido una ruptura de ligamento cruzado y en consecuencia está peor a nivel atlético y que no funciona. Y lo más probable es que sea relleno salarial en un intercambio, pero eso es todo. Y no, creo que Kira Lewis tal vez tenga una carrera prolífica en la G-League, tal vez se vaya a otro lado, pero en la NBA no creo que vaya a surgir. Y vamos ahora con Chuma Okeke, el jugador de todos los que he mencionado hasta ahora que ha tenido mejores momentos, probablemente, o una mejor temporada, a menos que alguien quiera considerar la temporada de Bol Bol en Orlando, pese a que acabó fuera. Chuma Okeke en su segunda temporada en la NBA fue sólido, realmente sólido. Pero, no, perdón, su primera temporada en la NBA. Es que lo de Okeke es raro porque fue drafteado un año, tenía el cruzado roto y tardó un año en firmar su contrato. Está empezando ahora su cuarta temporada. Su año de novato fue muy interesante. Un jugador de ala, sólido en defensa, buen tamaño, que tiró bien de 3. Y eso se ha ido totalmente. Lleva 3 años, o han transcurrido 2 años y ahora empieza el tercer año desde entonces, en los que Okeke no se parece nada a esto. Y ha tenido lesiones de por medio, pero nada como el ligamento cruzado roto que tenía antes de debutar y jugar bien con los Magic. Y llega un punto en el que uno tiene que rendirse. Este año al final era un poco el año de conseguir demostrar que es un jugador de ala de rotación en la NBA. No le pido mucho, pero convertirse en un jugador de 15 minutos por partido en la liga y no parece que lo vaya a conseguir. Así que Okeke, un jugador que a mí sí que me gustaba, con este considero que he fallado porque creía que de verdad había algo muy interesante en él. Es alguien con el que me he rendido también. Y pasamos ahora ya a un nombre tremendo. Estamos en otra liga. Este es el único que no es un jugador joven. Simplemente es un arco de trayectoria tan raro que creo que podemos considerarlo aquí. Ya está, me he rendido con Ben Simmons. Y no quiere decir que crea que Ben Simmons no va a seguir jugando en la NBA. No. Pero creo que la estrella está acabada. El Ben Simmons que vimos en estos primeros partidos en Brooklyn esta temporada, de hecho, ha sido el mejor Ben Simmons que hemos visto desde que pasó todo lo que pasó. Pero ya está lesionado, ya está tocado otra vez, vuelve a tener problemas de espalda y tiene pánico absoluto a los tiros libres. Y a estas alturas no parece que lo vaya a solventar. En los partidos que jugó con Brooklyn, fue interesante, consiguió más de 11 rebotes por partido, si no recuerdo mal, repartió 6 asistencias, fue agresivo a su manera, pero le tiene pánico a atacar el aro. Y un Ben Simmons que no es un buen tirador y no se atreve a tirar el aro, a atacar el aro, al final, ¿qué es? O sea, ¿qué aporta? Es un jugador de la NBA, de verdad. O sea, cuando se termine este contrato, seguramente por una mid-level sea interesante en algún lado, pero el All-Star Ben Simmons se ha acabado, porque si no se atreve a atacar el aro, si tiene pánico, hasta el nivel que lo tiene ahora mismo, ir a la línea de tiros libres, su poco impacto ofensivo desaparece todavía más. Y está muy bien que se va a pasar el balón, pero es un Killian Hayes con esteroides en este caso, y por encima con problemas de lesiones. Por cierto, no está aquí Killian Hayes, me lo he planteado, pero he reajustado mis expectativas y viéndolo ahora mismo jugar con Detroit, no debería ser titular en el equipo, pero tal vez Killian Hayes sea un base suplente de rotación decente, así que me aferro todavía hasta el punto del que no me he rendido con Killian Hayes, aunque me he rendido con Killian Hayes siendo bueno de verdad para la NBA, ¿no? Y quedan solo 2 nombres y vamos con 2 nombres de jugadores con los que me estoy rindiendo, digamos. O sea, de los 8 primeros nombres que hemos hablado,
ya está, estoy bastante convencido de la realidad. Ahora hay dos a los que todavía me aferro, pero estoy a punto de soltarlos. Y el primero es Patrick Williams. Todos sabéis que he sido uno de los máximos defensores de Patrick Williams a lo largo de los años. Está empezando su cuarta temporada en Chicago y está siendo malísimo. Está teniendo su peor año. Está siendo pasivo, ha empeorado en defensa, está tirando peor que nunca. El ala pivot titular que deberían tener los Nets, Dios, no sé por qué estoy con los Nets hoy. El ala pivot titular que deberían tener los Bulls en Patrick Williams ha desaparecido, está peor que nunca. Y siendo su año de contrato, tras no llegar a un acuerdo de extensión de contrato de novato con los Chicago Bulls, tendría que estar motivado al máximo y teniendo un rendimiento tremendo, porque yo quiero creer en el talento de Patrick Williams. Físicamente es potente, de verdad, el año pasado fue bueno en defensa, y aún con poco volumen tiraba bien de 3. Debería haber algo aquí, pero lo que me está demostrando ahora mismo me hace creer que no hay nada. Y tal vez con un cambio de aires mejore la cosa. Por eso me niego a rendirme del todo con él, pero estoy a punto. No sé, decidme en los comentarios si queréis que debo aferrarme o ya me he pasado, porque la cosa pinta mal. Y el último es un enfoque muy diferente, porque es un muy buen jugador. Y es un jugador que después de Ben Simmons es el que más ha demostrado hasta estas alturas de su carrera, con muchísima diferencia, pero me he rendido en su cuerpo, digamos, y ese es Robert Williams. Me da mucha pena. No creo que esté acabada su carrera, pero creo que nunca más vamos a ver al Robert Williams de su año de candidato a jugador defensivo del año en Boston. Creo que aún así su cumbre como jugador todavía puede estar encima de la de Ben Simmons, por ejemplo, pero su cuerpo se está cayendo a cachos. Tiene 26 años y se desmorona. Otro año en el que se va a perder toda la temporada por una lesión. Ha tenido problemas en ambas rodillas. Tuvo problemas antes de llegar a la NBA ya. Y un jugador que basa su juego en ser extremadamente atlético. Cuantos más operaciones de rodilla recibe, peor. Y a su edad está demasiado avanzado en ese aspecto. Hasta el punto en el que, sí, creo que Robert Williams aún puede seguir siendo un pívot en la NBA. Puede que ya nunca, de verdad, puede que ya nunca sea un pívot titular en la NBA y quién sabe cuánto le queda. Confío en que vuelva, no es un caso Lonzo Ball, pero son demasiadas. Así que estoy vendiendo mi stock de Robert Williams, básicamente. Eso es lo que quería decir, es lo que quería anunciar. Y nada, con esto hemos acabado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y decidme en los comentarios qué jugadores están en esta situación para vosotros, en qué jugadores confiabais y ya no lo hacéis, porque al final siempre es interesante, cada uno tiene un poco esos jugadores que le gustan, ¿no? Y que a lo mejor le gustan de manera irracional, aunque no sean demasiado buenos o no hayan demostrado gran cosa. En algunos casos Robert Williams ha demostrado, ¿no? Pero eso, llega un punto en el que uno tiene que dejarlos ir, ¿no? Y esto es un poco lo que me está pasando a mí con estos jugadores. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.